¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Soy José Antonio González, tu amigo y coach. Y bueno, pues la verdad, hoy vamos a tener un programa muy bueno. Es un programa que nos han estado pidiendo bastante porque varias familias se dan cuenta que cuando hay un adicto en la familia, pues se va fomentando algunas conductas que son disfuncionales, se van generando algunos apegos que no son sanos o se van solapando conductas. Así que hoy estaremos hablando acerca de la codependencia en las adicciones y está con nosotros el psicólogo y psicoanalista José Miguel Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias José Antonio por la invitación de nueva cuenta. Excelente. Y bueno, pues ya sabes que siempre antes de arrancar hacemos una reflexión y la reflexión del día de hoy, bueno, pues es como hoy es el Día Internacional de la Amistad que designó la ONU en 2011. Y aquí la reflexión y la pregunta que quiero hacerte, ¿sabías que tener amigos es un beneficio que va más allá de la parte meramente emocional? Porque obviamente tener amigos es algo bueno que pues compartimos alegrías, compartimos tristezas, compartimos diferentes momentos. Sin embargo, es no solamente importante para nuestra salud, va más allá. Y hay investigaciones que muestran que hay conexión, que las conexiones sociales, es decir, los amigos, reducen el riesgo de padecer enfermedades crónicas. La amistad, por supuesto, pues es maravillosa y sobre todo porque en el plano emocional podemos estar compartiendo muchas cosas. Sin embargo, el estudio de la Universidad de Carolina del Norte, que es el primero en encontrar un vínculo definitivo entre las relaciones sociales y el bienestar físico, como la obesidad abdominal, inflamación y niveles de presión sanguínea, padecimiento que puede llevar a problemas a la salud a largo plazo que influyen en enfermedades cardíacas, cáncer y también accidentes cerebrovasculares. Así que hay que relacionarnos. Si tienes buenas amistades, pues eso está más que genial. Y justamente aquí en Facebook, los amigos siempre son importantes y valoramos mucho la amistad de todos ustedes, sobre todo cuando son amistades que generan un bienestar, que suman, que aportan, no amistades que son tóxicas y como el tema que hoy vamos a estar viendo, amistades o familiares que son tóxicos, que en lugar de sumar están restando. Eso es lo que no queremos. Así que en este Día Internacional de la Amistad te invitamos a todos los amigos que nos están viendo en Facebook que nos escriban, nos manden sus preguntas o sus comentarios. Si conocen a alguien o ustedes creen que tienen ahí alguna codependencia, algunos lazos afectivos que no son buenos, que no están sumando debido a una adicción, bueno, pues es el momento de hacerlo. Ya sabes que lo puedes hacer en Facebook, Vivir Intensamente, así nos encuentras y puedes hacer ahí tus comentarios también para que le des like a la página. Si nos estás escuchando por la plataforma de Radio Centro, lo puedes hacer vía telefónica 1084-1030 para que lo hagas en el teléfono. La operadora aquí en Radio Centro te va a contestar y nos pasan tu llamada. Y bueno, pues ahora sí, ya que arrancamos con esta reflexión, vámonos a nuestro tema y para ello, bueno, pues quiero presentar bien a José Miguel, porque nada más habíamos comentado así muy brevemente lo que es. Pero José Miguel Rodríguez es psicólogo, es psicoanalista, es escritor y es docente de psicoanálisis. Además que fue un gran compañero y amigo en la Facultad de Psicología cuando estuvimos estudiando ya hace algunos años. Entonces, pues bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, encantado. Y bueno, pues vamos a arrancar, ¿qué te parece con el esquema de las adicciones para conocer el panorama global de la adicción y de ahí la derivación de la codependencia? Entonces, qué es una adicción o cómo se va dando esta adicción y que de ahí nos lleva a la codependencia? Sí, bueno, la adicción tiene dos componentes, ¿no? Y quiero empezar con estos elementos para entender por qué decimos que la adicción es una enfermedad, es una problemática que aqueja al individuo, Sí, principalmente en su área o en su ámbito emocional.
Entonces, un primer componente de la adicción es la dependencia psicológica, es Ajá, decir, con qué la está asociando el individuo o el sujeto a la sustancia, a la droga, precisamente para consumirla de una manera reiterativa, de una manera consuetudinaria. sí. Entonces, muchas veces vemos que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de los adolescentes, ¿no? Precisamente para ser integrados en un grupo, para ser aceptados en la escuela, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria. Bueno, pues sí, como parte de esta integración a un grupo al cual ellos quieren pertenecer, tiene que empezar a consumir tabaco, ¿no? Que es como lo muy habitual, ¿no? Ellos van a empezar a consumir el tabaco por asociación de pertenencia a este grupo. Esto va configurando una dependencia psicológica, es decir, cada vez que yo vaya a este lugar donde se reúne este grupo al cual yo quiero pertenecer, pues necesariamente tengo que consumir tabaco, tengo que fumarme un cigarrillo. Entonces, esta asociación se establece y con el paso del tiempo se va reforzando y va siendo una dependencia a esa sustancia por estos componentes psicológicos. El segundo componente de la adicción es la dependencia fisiológica o física. Es decir, sabemos que toda sustancia que al ser ingerida provoca un cambio, un efecto, una modificación a nivel cerebral de mis facultades, pues constituye un psicofármaco, es una droga. Entonces, volvamos al ejemplo del tabaco, ¿no? Sí, Si yo fumo de manera reiterativa, pues entonces la sustancia activa del tabaco, que sabemos que es la nicotina, va a empezar a hacer cambios en esta bioquímica cerebral, ¿verdad? A nivel de neurotransmisores, y entonces ahí se va a configurar esta dependencia fisiológica, ¿sí? Y lo cual ya nos da en su conjunto lo que denominaríamos un cuadro adictivo, un cuadro de adicción. claro. Y todo esto tiene que ver con un mal manejo de las emociones, como bien lo decías. Y aquí hemos estado hablando mucho acerca de que a veces somos ni siquiera analfabetas, somos como indigentes emocionales, porque esto no nos enseñan en las escuelas y muchas veces cuando hay una disfunción en las familias, pues tampoco hay esta educación o esta gestión de las emociones de una forma correcta. Y bueno, pues ya mira, varias personas ya se están integrando con nosotros. Saludos para Belia Fuentes, un abrazo en este Día Internacional de la Amistad. Gracias, también un gran abrazo para ti y sabemos que siempre estás aquí viéndonos y sintonizándonos. Nicole Maldonado dice, ¿cómo puedes ayudar a una persona que por depresión se ha vuelto adicto al alcohol? Adela González también nos está viendo, un gran saludo para ti. Y bueno, no sé si lo vas a tocar un poquito más adelante, para Nicole le contestamos de una vez o de acuerdo a lo que vas a ir mencionando, va más adelante, como por ejemplo la depresión, cómo está Claro. involucrada en las adicciones. Sí, lo que quería decir, y retomando lo que tú mencionas, es muy importante cómo está realizando la persona este manejo emocional. Porque volviendo al ejemplo, ¿no? Sobre Sí. todo de los adolescentes, ¿no? ¿Qué tan asertivos somos emocionalmente para poder, por ejemplo, resistir la presión social y no consumir una sustancia, Ujú. ya sea tabaco, ya sea alcohol o algún otro tipo de droga? ¿Sí? Es decir, aquí el componente emocional es fundamental porque involucra esta asertividad. ¿Qué es la asertividad? Pues es esta capacidad, ¿verdad?, del individuo para poner límites en relación a lo que quiere y lo que no quiere, relacionado a esta situación emocional consigo mismo y en su relación con los demás. Es decir, hemos escuchado, ¿no? Más concretamente, que uno no tiene por qué verse presionado a hacer algo que uno no quiere. Sin embargo, muchas veces sabemos que el contexto sí determina nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de comportar. Es decir, cómo el sujeto llega a ese punto de equilibrio para
tomar una decisión que no le afecte en lo personal, pero que tampoco haga que rompa un equilibrio con su medio social. Entonces, un elemento importante es esta asertividad. Otro elemento importante es justamente que el individuo sea consciente de lo que le gusta y no le gusta. Porque ¿cómo voy a saber si quiero o no quiero entrar en una situación determinada si yo todavía no defino lo que me gusta y no me gusta? Y esto es un componente también que tiene que ver con el autoconocimiento. El autoconocimiento a nivel emocional es fundamental para poder resistir este tipo de situaciones, poder prevenir, ¿no? Poder ser asertivos. Y un componente más que quiero dejar claro, que quiero Sí, manifestar, sí, claro. es justamente la resiliencia, ¿verdad? Es esta capacidad que tenemos los individuos, ¿no? De resistir ante las influencias ambientales, ante las influencias sociales, que actúa como un factor de protección personal y evidentemente emocional. Claro, entonces, sintetizando, podemos decir que influye mucho el contexto, el ambiente, la familia donde la persona se está desenvolviendo, sobre todo los jóvenes que están en un riesgo también de estar consumiendo, que hay una exposición a las drogas y a su consumo. Entonces, tiene que ver ahí el contexto, qué tanta facilidad hay para este consumo y el ambiente. También está la parte individual, que tiene que ver con esta resiliencia que tú decías, la capacidad para ser asertivos. Y en este caso, por ejemplo, de la depresión, también influye algunos aspectos de ya sea enfermedades o la parte genética y que también puede ser un factor de riesgo para este consumo. Claro, totalmente. En el caso de la depresión, y contestando la pregunta de Nicole Maldonado, tenemos que definir, ¿no? ¿Cuál es el origen de la depresión, ¿no? Y que fue primero, ¿no? Si fue Vemos, la claro, depresión y luego el alcohol así o es. al revés. Podemos hablar de dos tipos de depresión, la depresión endógena y la depresión exógena. A ver, ¿qué significa esto, no? Porque parece que estamos hablando chino o japonés, ¿no? La depresión endógena es la que surge del interior del individuo, que se debe a estados de ánimo, que se debe precisamente a situaciones que él internamente, a nivel emocional, no puede resolver, ¿verdad? Con respecto a las relaciones con los demás, su familia, su novio, etcétera, etcétera. Y la depresión exógena, que se debe a causas, situaciones, circunstancias externas, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo deprimir porque tiembla, ¿no? Y constantemente pues, yo vivo con ese pesadumbre, ese miedo, y entonces esta situación externa me está provocando esta reacción a nivel de depresión. Claro, o puede ser la muerte de un ser querido, el que fallece papá o mamá, por ejemplo, en los jóvenes, Sí, la cuestión de los duelos, las pérdidas, la exactamente. ruptura con la novia, con el novio, Así es. eso es externo. Y interno es que pues ya lo trae y que pues simplemente se siente con este talante emotivo bajo. Uh-huh. Entonces aquí lo importante, aparte de identificar, ¿no? ¿Cuál es el origen que puede estar causando la depresión? También es cómo ese sujeto está reaccionando ante estas circunstancias, es decir, qué estrategias tiene para afrontar estas situaciones para poderlas resolver. Hay ocasiones que el sujeto no tiene desarrolladas estas habilidades que le van a permitir afrontar. Y entonces va a buscar en su medio cercano algún escape, alguna fuga, alguna manera de poder liar con esa presión que está sintiendo por no poder resolver. Y entonces hemos oído en muchos lugares que este pretexto perfecto, esta fuga, son las adicciones, ya sea el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia. Claro. ¿No? Entonces, por eso es importantísimo, en cada caso en particular que está presentando este cuadro, definir y diferenciar estos aspectos. Excelente, excelente, muy bien. Bueno, pues mira, también saludos para Raúl Gutiérrez, Arisbet Ayala, mira, una gran amiga Sí, sí, sí. que tenemos en Saludos, común. Arisbeth. Arisbet Cruz Nieves, José Cosmos, bueno, pues gracias también por estarnos sintonizando, también es experto en adicciones, ha estado aquí también en el programa.
Santiago Olvera, supongo, nada más se ve el Sí, Olvera. Olvera, Fray Torres, y bueno, ya habíamos dicho de Nicole Maldonado. Bueno, entonces ya vimos este contexto global de las adicciones, un mal manejo emocional, un mal manejo de esa gestión de las emociones. ¿Cómo va ligado entonces a la codependencia? Porque es parte de, y también es debido a un mal manejo emocional. ¿Qué sería entonces una codependencia derivada de una adicción? Hemos escuchado que el sujeto no nace aislado, ¿no? O sea, nosotros formamos parte, pues, de un contexto familiar. Entonces, la dinámica familiar en donde la persona que ya está desarrollando una adicción vive, se encuentra, experimenta, claro que va a ser definitiva en la manera en que va a expresar esta adicción. Por ahí hemos escuchado, ¿no?, que la adicción es una enfermedad emocional, precisamente por este déficit o este mal manejo de las emociones, pero que está presente en toda la dinámica familiar, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no?, dentro de la psicología sistémico, se habla de que el adicto es el paciente identificado, es decir, es como el botecito de basura emocional de toda esa familia, de toda esa dinámica, que es quien con su conducta adictiva está mostrando, está manifestando toda esa disfuncionalidad emocional de toda la familia. Por eso se dice que es el botecito de basura, es decir, no es que él sea el único enfermo, emocionalmente hablando, sino es toda la dinámica, todos los miembros de ese contexto familiar. Lo que de alguna manera manifiesta la codependencia es precisamente este déficit, esta disfuncionalidad emocional de todos los miembros. Claro, entonces aquí la dinámica familiar juega un papel muy importante. Por supuesto, es fundamental. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar que hay esa codependencia? Porque, digamos, dependiente es el que está consumiendo la droga que sea, alcohol o cualquier otra droga legal o ilegal. Ese es el dependiente. Y el codependiente o la codependiente, ¿qué características tiene o cómo se origina esta codependencia? Es importante este punto que señalas, porque me permite, ¿no?, de una manera muy sencilla explicarlo, ¿no? O sea, Sí. codependencia significa dependencia compartida, independientemente hacia qué lugar o hacia qué objeto se dirija esta dependencia. En el caso del adicto es muy claro, la dependencia es hacia la droga, como su objeto en donde dirige esta dependencia. En el caso de los familiares, de la pareja, de los hijos que no tienen la manifestación de la adicción, ¿hacia dónde dirigen esta dependencia? Y entonces la respuesta es hacia la persona que está demostrando o que está más bien manifestando la adicción. Y entonces vemos, ¿no?, estos cuadros, ¿no?, como de película de la época de oro del cine mexicano, ¿no?, en donde pues el hombre pues, tiene un problema de consumo de alcohol, ¿no? No llega a casa o cuando llega, llega borrachísimo, en ciertas condiciones, ¿no? Y pese a la conducta que está manifestando, al trato, ¿no?, la mujer está ahí y no lo deja. Y vive con la esperanza, vive en la fantasía de que en un momento lo va a dejar. O lo va a rescatar, O ¿no? lo va a rescatar. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, la mujer transfirió esta dependencia hacia el marido, que es alcohólico. Y el marido, que es alcohólico, pues hacia el alcohol. Claro, entonces podemos decir que están en la misma frecuencia, solo que en polaridades diferentes. Por eso aquí entra el dicho de Dios los hace y ¿qué? Luego se olvida de ellos, o no, Dios los hace Y ellos se juntan. ellos se juntan. Y bueno, porque por eso decimos también que en cuestión de pareja,
pues tenemos la pareja del tamaño de nuestra enfermedad, porque va ligado a una persona, como bien lo decías hace rato, asertiva, que se conoce a sí misma, que tiene una seguridad, un amor propio, va a decir, esto no es para mí, esto yo no lo tolero, y de inmediato, adiós. Pero una persona, como bien decías, que tiene esas carencias afectivas, hay una dependencia emocional, en lugar de dirigirla hacia una droga en especial, se dirige hacia la persona que está consumiendo. ¿Y qué características tiene? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta? Porque alguien puede decir, no, yo no soy codependiente. Yo amo mucho a mi pareja y es que cuando me casé, juré que lo iba a amar hasta la muerte, o sea, en las buenas y en las malas. Entonces, no es que esté mal, sino es amor. ¿Cuáles serían esas características justamente para que nos está viendo y que dice, no, yo más bien yo creo que es amor, que se dé cuenta cuándo es amor y cuándo realmente es una codependencia? Claro. Bueno, ya la vez anterior estuvimos en un programa donde hablamos del amor, ¿no? Sí. Y bueno, decíamos que amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Entonces, primero habría que ver si realmente es amor, ¿no? Claro. Esa situación con respecto al otro, ¿no? Es amor. Pero bueno, regresando al planteamiento que haces, aquí creo que hay unos rasgos, hay unas características muy particulares de los sujetos que pueden estar presentando una situación de codependencia, Ok. ¿sí? O de dependencia emocional. ¿Sí? Mm. Una de ellas es baja autoestima. Pobre percepción de sí, es decir, también un bajo autoconcepto. ¿Sí? O sea, cuando dicen, Las personas que no se gustan, ujú, que se minimizan siempre, que andan diciendo, no, pues yo soy muy poquita cosa, no, pues yo siempre voy a hacer las cosas mal. Es decir, no son personas que se autorrefuerzan positivamente, sino todo lo ven negativo, todo lo ven de color de hormiga, ¿no? y se está minimizando, Pesimistas, como dices. pesimistas, ¿no? Dice, no, yo ni tengo talentos, ¿quién me va a querer así en esta ¿Para qué lo situación? hago si yo no puedo? No, seguramente va a haber 20,000 gentes mejor que yo, entonces ya para qué me esfuerzo. Es decir, tienen esta pobre percepción de sí mismos, de sus capacidades y de lo que pueden lograr. ¿Sí? Entonces eso está ligado a lo que comentábamos, ¿no? Baja autoestima, pobre autoconcepto, ¿no? Sí. También buscan mantener al otro bajo su control. ¿Sí? Y entonces recurren, y ahí hablamos justamente de este componente emocional, a situaciones de manipulación, a situaciones de chantaje, a situaciones de coacción y en algunos casos de violencia, cuando el otro no está satisfaciendo esa necesidad de que esté constantemente a su lado Ujú. o cerca de ellos. ¿Sí? Entonces, digamos, estas serían algunas características, ¿no? Principales de la persona que es susceptible a desarrollar o a presentar esta dependencia o esta Claro, codependencia y se parece emocional. mucho al amor, porque dicen, mira, pues yo quiero ayudar a mi pareja, la quiero rescatar, quiero hacer, pero también entra el control, entran los celos, y seguramente también a veces entra este coraje de que otra vez me falló, otra vez le volví a creer, pero fíjate que seguramente te pasa también en consulta, que muchas, sobre todo mujeres, dicen, mira, ya lo hablamos, ya platicamos y ya me prometió que no va a volver a consumir y que pues el amor es más fuerte, así que yo le estoy creyendo porque ya le hablamos y ya hasta me juró, fuimos a la villa o fuimos a X santo y ya. Es decir, aquí viene algo importante, que a veces el que está consumiendo, su deseo es, sí, quiero estar bien, quiero dejar de consumir, sin embargo, vuelven a caer, se da este círculo vicioso, porque puede ser que esté bien un tiempo, no sé, un mes, 3 meses, y luego vuelven a caer. Entonces, es como un reforzamiento de, pues estamos bien, pero luego otra vez se vuelve a caer y se da esta frustración, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Esto que mencionas es súper importante porque se parece mucho al comportamiento que muestra un adicto. Es decir, un adicto
cuando está consumiendo, cuando está en actividad, como se dice, no tiene conciencia de enfermedad. ¿Sí? O sea, minimiza esos factores de riesgo, minimiza las consecuencias o los efectos negativos que puede haber por el consumo, ¿no? Sí. En este caso, el codependiente también no tiene conciencia de enfermedad. O sea, no pasa nada. No hay algo disfuncional en la relación o en la dinámica. Ese es un componente. Y el otro, justamente, es la negación. No me va a pasar nada, ¿qué tanto es tantito? Ay, sí, ya llevo 5 años. ¿Y qué? No me ha dado nada. Es más, yo no me pongo como los que están ahí tirados en la calle. ¿Sí? Entonces, son dos aspectos nodales fundamentales para que un sujeto decida rehabilitarse, ¿no? Y aquí hablamos ya y ya nos centramos precisamente en la experiencia clínica y de tratamiento con pacientes adictos, ¿no? Entonces, fundamental, conciencia de enfermedad y que esta negación ya no aparezca. Esto se resume, ¿no? En el famoso tocar fondo. O sea, cuando una persona que está sufriendo este tipo de situaciones y toca fondo, pues empieza a ser consciente de que sí tiene una enfermedad, de que sí tiene un problema emocional y por tanto tiene toda la disposición para dejarse ayudar y que lo ayuden. Es por eso que clínicamente, no solo en los programas de rehabilitación, en los programas de tratamiento, no solo se trabaja con la persona adicta, sino también con la familia. Hay un componente de programa familiar en donde se va a trabajar con el familiar porque seguramente está teniendo esta condición de codependencia que está vinculada y está reforzada a la enfermedad o la problemática emocional de adicción que está presentando el paciente. Por eso tiene que ser integral en este sentido. O sea, no sirve de nada de que el paciente acceda a tratarse, acceda a rehabilitarse, esté en una clínica, ¿verdad? Dependiendo del modelo, 28, 35 días o más, y de pronto, al salir, vuelva otra vez al mismo ambiente, ¿sí? Y se vuelva a contagiar. Y entonces, precisamente, el familiar, la esposa o todo el contexto haga que recaiga. Esto es bien importante. ¿Sí? Es una condición fundamental porque si la familia no se trata, el sujeto vuelve otra vez a la fuente de infección. Entonces, si nosotros, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un problema dermatológico y vamos al doctor y el doctor nos da medicina y tal, y nosotros volvemos a nuestra casa y nuestra casa pasa cerca de un arroyo de aguas negras, que es justamente lo que nos está enfermando porque tenemos contacto, y regresamos con el médico y nos dice, pero es que con el tratamiento que te di, esa infección, pues ya hubiera remitido. ¿Por qué no has curado? Ah, pues es que fíjese que yo vivo cerca de un río de aguas negras. Pues claro, usted vive cerca de la fuente de infección, una de dos, o se va de ahí, o le pide a las autoridades, ¿verdad?, que sanen ese arroyo para que le quite la fuente de infección, ¿no? Entonces, lo mismo. O sea, si un adicto se rehabilita y regresa a su dinámica y los componentes de su dinámica no trabajan también en una terapéutica, va a servir de poco que haya estado en una clínica. Exactamente, porque otra vez vuelven a ese círculo vicioso y lo que es peor, que viene una frustración porque dicen, mira, ya fuiste al tratamiento, tanto que gastamos, si es que salió muy caro o en energía, y otra vez volviste a lo mismo. Así Claro, es. normalmente se cambia los primeros días, es como ese, igual el marido que dice, mira, ahora sí ya te prometí, voy a cambiar, solo es unos días. Y lo mismo llega a suceder en toda esta dinámica familiar. Y bueno, mira, pues ya se han conectado más personas. Nayeli Ugalde, saludos para ti. Cecilia Bautista. Muchas gracias. Adriana Carrillo, María Diana Barranco, que nos escucha en Puebla. Lisbeth Vargas, Betty Correa también. Luego,
Lisette Vargas dice, hola José Antonio, qué programón el día de hoy. Me encanta el tema, estoy totalmente de acuerdo contigo que somos analfabetas emocionales. La codependencia es algo muy serio que se da por muchos factores, pero desafortunadamente creo que nuestra cultura influye mucho. Te escucho desde Connecticut, Estados Unidos. Pues un saludo hasta allá. Gracias por estarnos escuchando, Lisette. Y sí, efectivamente también tiene que ver mucho la cultura, lo que decías, el Ujú. contexto en donde nosotros estamos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Vamos a imaginar, lo ideal, obviamente, es que todos estén en este tratamiento integral, el que está consumiendo y la familia cambie completamente esta dinámica familiar, cambien los roles, cambien las reglas, la forma de comunicarse y cambiarlo sobre todo de, en lugar de una comunicación violenta, cambiarlo a una comunicación más desde el amor, más desde la asertividad. Eso sería lo ideal. Sin embargo, ¿qué sucede? Sí, aquí vamos a poner los dos casos. El que consume dice, me quiero completamente rehabilitar, pero la dinámica familiar es la misma. ¿Qué hace él? Y al revés, la familia o la esposa dice, nosotros sí vamos a cambiar, estamos completamente dispuestos a reaprender este lenguaje de las emociones, a cambiar nuestra forma de comunicarnos, pero, y lo cambian obviamente, pero el que no cambia es quien está consumiendo. ¿Qué se hace en estos casos cuando uno sí cambia, uno de los dos, pero la otra parte no? Ok, aquí sí me gustaría retomar el comentario de nuestra amiga Lisette Claro, Vargas en relación a que tenemos que hablar de educación emocional, ¿no? Y por ahí, bueno, ya tenemos desde hace muchos años una perspectiva que lleva por nombre inteligencia emocional, que nos puede dar luz para poder dejar de ser estos analfabetas emocionales y seamos más inteligentes emocionales, por lo tanto más resilientes, por lo tanto más asertivos, por lo tanto con un mayor control de nuestras emociones. ¿Sí? Esto evidentemente empieza desde nuestros primeros años, y lo hemos dicho, ¿no? Con los modelos o los estilos de crianza. Entonces tenemos que replantearnos qué estilos de crianza a nivel social estamos llevando a cabo y estamos reproduciendo para que el resultado sean estos individuos analfabetas emocionales, ¿no? Y yo creo que esto es una primera reflexión. La segunda es que clínicamente, terapéuticamente, si la familia o los miembros de la familia si quieren cambiar y si quieren trabajar esta disfuncionalidad emocional que da como resultado la codependencia y el adicto no, ¿qué hacemos? Y viceversa. Bueno, aquí es centrarnos hacia el componente de la dinámica familiar que tiene esa disposición al cambio, trabajar con él y posteriormente ayudar a que esta parte jale a la otra. Porque recordemos que una dinámica familiar es un sistema y es un sistema que de alguna manera funciona por la intervención de todos los miembros. Si hay un miembro que no funciona, pues está rompiendo ese status quo, está rompiendo ese estado de homeostasis de todo el sistema. Entonces, vamos a centrarnos en ese individuo que está rompiendo ese estado de equilibrio para restablecer todo el sistema, ¿no? Entonces, terapéuticamente, si es la familia, se trabaja un modelo intensivo con una serie de componentes para hacer que la familia adquiera esa conciencia de enfermedad, niegue toda esta situación, se sensibilice y entonces apoye todo el proceso. Y si es el individuo, también se trabaja con el individuo. Para eso, bueno, pues también teóricamente, ¿no? tenemos la ayuda de un modelo que se llama el modelo de las etapas de cambio.
Ah, de ok. Prochaska y Di Clemente, que Claro. nos permite a nosotros terapéuticamente hacer una evaluación y ubicar en qué etapa del cambio conductual se encuentra el individuo. Y entonces, en función de esa evaluación, determinamos, pues está en la etapa de precontemplación o está en la etapa de contemplación, ¿no? Es decir, todavía no tiene la conciencia de enfermedad. Tiene poquitita conciencia de Como enfermedad, que pero quiere, pero todavía no. no arranca, ¿no? Y entonces eso nos permite, ¿no? Identificar, diagnosticar en qué nivel o en qué punto está, y entonces terapéuticamente se trabaja a ese nivel y se atacan los puntos para que esta persona pues pueda tener un tratamiento y una rehabilitación. Claro, ¿y tú qué crees que funciona más? Por ejemplo, en esta parte que están, bueno, no sé si me he tenido algunos problemas, tal vez no es para tanto, no sé, tal vez sí deba de ir a atenderme, tal vez no. Y muchos lo que dicen, mira, vamos a ser tajantes, vamos a ser muy firmes, se pone, si no vas a tratamiento, se cierran aquí las puertas e incluso viene a veces hasta cierta violencia hacia al que está consumiendo para que se vaya a tratar. Y hay ocasiones que se hace desde el amor, donde se le habla a la persona de lo importante que sería para que se tratara y obviamente que cambiara toda esta dinámica familiar. ¿Tú qué piensas que se deba de iniciar primero? ¿Desde esta parte amorosa y afectiva o de entrada poner un límite tajante? Bueno, habría que definir, ¿no? Cómo este componente, ¿no? Afectivo, que denominamos amor, terapéuticamente pueda ser dirigido hacia un proceso de cambio y en este caso de rehabilitación de un problema adictivo. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente en nuestra profesión, ¿verdad? Trabajamos con seres humanos, ¿no? Evidentemente no trabajamos con cosas ni trabajamos con máquinas, ¿no? Es decir, nuestras disciplinas son disciplinas humanistas. En ese sentido, pues el trabajo, el contacto, la escucha, la ayuda se da de un ser humano a otro ser humano. Entonces creo que ahí ya está implícito en esta labor, muchas veces altruista, tú lo sabes, ¿no? Sí. Humanista que realizamos, este componente de amor. Si entendemos amor como la capacidad de poder ponernos en los zapatos del otro, entender su situación, comprender sus circunstancias, ¿sí? Brindarle una posibilidad, una opción de cambio, porque muchas veces el sujeto entra en ese círculo vicioso, entra en esa vorágine de negatividad, en donde cree que ya no tiene remedio, en donde él siente que no tiene opciones, que todas las puertas se le han cerrado, y eso lo precipita más al vacío. Entonces, parte de nuestra labor terapéutica, parte de nuestra labor como profesionales, es justamente brindarle al sujeto y hacerle saber que sí, verdaderamente hay una luz al final de ese camino oscuro, siempre y cuando él quiera ayudarse a sí mismo, siempre y cuando él dé el primer paso, porque también hay que ser realistas, a fuerza ni los zapatos. Es decir, si una persona no quiere ayudarse a sí misma, partiendo de que para ayudarse a sí misma, y aquí retomo lo del amor, tiene que tener amor propio, no va a haber poder humano sobre la tierra que le ayude. Entonces, por eso es importante que tenga conciencia de enfermedad, que se termine la negación y que en este tocar fondo el sujeto reconozca que tiene una enfermedad, que él por él mismo no puede y entonces pida la ayuda. Exacto, pero muy importante lo que dices, tomar esta conciencia, el tocar fondo. Yo siempre digo que para que una persona deje de sufrir, lo primero que tiene que hacer es sufrir.
porque muchos de los adictos o de los que están consumiendo dicen, ¿para qué dejo de tomar? Mira, me solapan, me consienten, hasta a veces hasta me dan dinero, y pues ¿cuál sufrimiento? ¿No? Entonces aquí no hay que confundir, como bien lo dices, el amor con una verdadera ayuda para su crecimiento, y a veces en ese amor incluye el poner límites. No sé si tengas, por ejemplo, para que nos quede así como un ejemplo muy práctico de alguien que diga, ah, mira, por ejemplo, esta persona empezó tomando conciencia, luego tomó la decisión, hizo tal cosa o trabajamos tal cosa y al final tenemos este resultado. Como para pasarlo a lo práctico con un ejemplo que no sé si tengas por ahí, algún ejemplo que nos sirva justamente para ilustrar lo que nos has explicado. Sí, claro. Bueno, tengo varios casos, varias experiencias, ¿no? Una de ellas, un chico de 18 años, ¿no? Que ya llevaba varios internamientos en clínicas, ¿no? Desde, si mal no recuerdo, 13 o 14 años, ¿no? O sea, que ya llevaba alrededor de 4 años, ¿no? Tratándose de rehabilitar y pues no más, no. Ajá. Explorando un poco en su historia, ¿no? Pues las primeras veces que llegó a internarse, pues no fue por su voluntad, ¿no? Fueron los padres, ¿no? Quienes precisamente ante la situación que estaba viviendo de consumo, pues lo ingresaban en la clínica, ¿no? Llegó un momento en que pues él también ya estaba pues un poquito quemado, un poquito harto, ¿no? Él decía, bueno, pues ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué pues hago todo esto? Y me lo llevo a expresar. Si sé que saliendo, lo primero que voy a hacer es consumir. Entonces, bueno, durante el trabajo terapéutico, ¿no? Que estuvimos realizando, él llegó a la conclusión de que si seguía consumiendo de la manera en que lo hacía, la consecuencia definitiva y última era que podía llegar a morir. En un momento determinado, a él le cayó el 20 y dijo, pero si yo no quiero morir, ¿qué estoy haciendo? O sea, fue hasta que él se dio cuenta que podía ser una posibilidad real morirse, que tomó conciencia que eso no quería para él y evidentemente para su vida. Fue en ese momento en que le cayó el 20, como decimos, ¿no? Y empezó a trabajar realmente en una recuperación y en una rehabilitación, hasta que él fue capaz de discernir en el hecho de que él quería vivir, no quería morir. Y consumiendo, era alta las posibilidades de poder morir. Entonces, es un ejemplo muy concretito de cómo esa persona llegó a tocar fondo y fue consciente de que había una opción para cambiar su vida. ¿Y la familia, la dinámica familiar, hubo algún cambio en la familia o él dice, independientemente de si cambia o no cambia mi familia, yo quiero vivir y quiero vivir bien? Bueno, en el caso de la familia se trabajó también con la familia y la familia era del caso que comentábamos, ¿no? Que sí, precisamente por este historial, sí ya estaba sensibilizada, ya había de alguna manera buscado ayuda, ¿no? Y pues nada más estaban esperando que pues, reaccionara esta persona. Ah, ok, excelente. Pues mira, es un muy buen caso porque todos estuvieron alineados para esta recuperación. Estamos casi llegando al final del programa. Conclusión final y también que nos des tus datos, donde te podemos localizar para alguna consulta y pues todo lo que tú haces. Bueno, la conclusión final es que hay que amarnos a nosotros mismos y hablando de la amistad, yo creo que el mejor amigo que podemos tener nosotros somos nosotros mismos. O el peor enemigo también. También, pero esperemos que lo convirtamos en bueno y no en malo. Así es. Excelente. ¿Dónde te localizamos, Miguel? Claro que sí, me pueden mandar WhatsApp quienes estén interesados en algún curso, alguna plática o ya en sesiones de tratamiento al 5540 66 0082. Una Repito, vez más. ¿Sí? 5540 66 0082.
Estamos ubicados en la calle de Chiapas, 184, piso séptimo, en la Colonia Roma. Excelente, pues te agradezco muchísimo, Miguel, por Al haber estado contrario, con muchísimas nosotros. gracias. José Fue un Miguel, placer. José Miguel Rodríguez, que es psicólogo, psicoanalista, es escritor y también docente en materia de adicciones. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, antes de despedirnos, también la semana pasada estuvo con nosotros Daniel Mesino, que hoy tiene la presentación de su libro, tiene una conferencia, se llama Charla entre Escritores, de su libro Respira, Medita y Recupera tu Felicidad. Los que puedan ir es en la librería Gandhi, que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la noche. La entrada es libre, así que si tienen la oportunidad para irse a Gandhi a las 7, pues va a estar genial para poder conocer más también acerca de esta paz, de esta tranquilidad. Acuérdense, aquí siempre vamos a estar promoviendo cosas para nuestro bienestar, para vivir mejor. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en Facebook, en Vivir Intensamente. Si te ha gustado el programa, compártelo. También te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, porque estamos subiendo varios de los programas, ya los estamos subiendo a nuestro canal, Vivir Intensamente TV. Le das a suscribirte para que también sepas cuando subimos estos programas. Y pues te invito también a que entres a mi página, vivirintensamente.com, y ahí te enteras de todos los contenidos que tenemos para ti. Gracias a Alejandro Ambrosio en los controles, Pedro Manzano en la producción. Se despide tu amigo y coach, José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente.